Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal. Señores, lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos es verdaderamente impactante. La situación acaba de entrar en una fase crítica y cada minuto que pasa aparecen nuevos datos que dejan a muchos con la boca abierta. Hoy traemos información que nadie esperaba. Declaraciones que sacuden el tablero político venezolano y que podrían marcar un antes y un después. Señores, Delcy Rodríguez ha hablado y lo que acaba de revelar ha dejado a más de uno sin palabras. Pero eso no es todo. También tenemos declaraciones de Padrino López que confirman algo que ya muchos sospechaban. El régimen se está quedando solo, necesita aliados y cada vez le resulta más difícil hacer que el pueblo les crea. Antes de entrar en todos los detalles, quiero que escuchemos primero las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado. Presten mucha atención y luego me dejan su reacción en los comentarios. Ahora sí, señores, comencemos. Lo que está ocurriendo es algo maravilloso que a mí no me sorprende, porque yo conozco y confío en el pueblo de Venezuela, que no ha dejado de luchar un solo día, a pesar de la más brutal represión de estos últimos meses, sobre todo a partir del 28 de julio, de nuestra victoria increíble. Y esto que está ocurriendo en estas últimas semanas en enero demuestra cómo la sociedad venezolana además entiende claramente el momento. Estamos frente a una situación en la cual el régimen claramente está desmontando y se está viendo forzado a reducir sus capacidades represivas, mucho menos de lo que obviamente aspiramos y tendría que ocurrir en un proceso de transición, porque con transición no puede haber represión, pero ya esto está enviando unas señales muy poderosas que han envalentonado a los estudiantes, a los familiares de los presos políticos, a varios líderes políticos que han estado escondidos y que ya han salido a las calles. Se trancó el viernes la principal autopista de Caracas con estudiantes exigiendo la liberación de los presos en Zulia, en Mérida. Es realmente algo, como te digo, extraordinario, que demuestra que la sociedad venezolana no va a detenerse hasta que logremos la libertad. ¿Se pierde el miedo? ¿Y cuál es el factor esencial para perder el miedo justo ahora? Bueno, esto no hubiera ocurrido sin el 3 de enero, evidentemente, sin el hecho de que Maduro está siendo juzgado por la justicia de los Estados Unidos, donde además se ha obligado a lo que queda de este régimen criminal que aún está usurpando el poder en Venezuela, a excarcelar presos políticos. Fíjate que no digo liberar, porque no son libres, excarcelar. Es decir, todo esto está enviando señales que la sociedad venezolana procesa, obviamente con inteligencia, con precaución, porque la estructura represiva sigue en pie. Es decir, en lo que va de enero han sido más de 35 detenciones nuevas, 14 de los cuales siguen aún detenidos. Entonces sí han habido más de 150 liberaciones, se están precisando exactamente el número, porque hay informaciones que a veces no están totalmente confirmadas, pero estamos hablando que todavía hay más de 750 presos políticos en nuestro país. Las declaraciones de María Corina Machado reflejan algo que no se puede ignorar. En Venezuela existe una sociedad que, a pesar del miedo, la represión y el desgaste, sigue buscando una salida. Ella presenta lo que ocurre como un momento histórico, casi como el inicio de un desmontaje del régimen. Y es cierto que hay señales que llaman la atención: protestas estudiantiles, familiares de presos en las calles, dirigentes que vuelven a aparecer públicamente y una presión internacional que no se veía con esta intensidad desde hace años. Sin embargo, aquí es donde hay que analizar con cabeza fría. Cuando María Corina habla de que el régimen está reduciendo sus capacidades represivas, la realidad muestra algo más complejo. Sí, ha habido excarcelaciones, pero como ella misma admite, no son liberaciones reales. Muchos salen bajo condiciones, amenazas o vigilancia, mientras otros siguen entrando a prisión. En lo que va de enero todavía hay nuevas detenciones, lo que demuestra que la estructura represiva no ha desaparecido.
solo se está administrando de otra manera. También es importante entender el mensaje político detrás de sus palabras. Machado busca mantener viva la esperanza, movilizar a la gente y evitar que el cansancio social apague la presión. Eso es válido desde el liderazgo opositor. Pero el riesgo está en vender la idea de que el régimen ya se está cayendo, cuando en realidad todavía controla instituciones, fuerzas armadas, tribunales y recursos. La protesta social es poderosa, sí, pero por sí sola no garantiza una transición. La historia venezolana ya ha mostrado que el gobierno puede retroceder un paso y luego avanzar dos. Por eso, más que hablar de victoria inmediata, el momento exige organización, estrategia y protección real para quienes se atreven a salir a las calles. En resumen, las palabras de María Corina son inspiradoras, pero también deben leerse con prudencia. Hay movimiento, hay presión, hay señales, pero todavía no hay libertad. El reto no es solo resistir, sino convertir esa resistencia en un cambio que no vuelva a ser traicionado. Y ahora, señores, no se muevan de la pantalla, porque después de estas declaraciones vienen unas palabras fuertes de Delcy Rodríguez que los van a dejar sin aliento. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de las declaraciones de María Corina Machado. Ustedes saben que tenemos un prisionero de guerra que se llama presidente Nicolás Maduro Moro, y de donde está manda saludos al pueblo venezolano. Siempre en sus mensajes está el aliento para nuestro pueblo, el abrazo. Esas fatídicas horas de la madrugada del 3 de enero del año 2026 tiene muchas lecturas. Veníamos de un proceso de recuperación de la industria petrolera, petroquímica de Venezuela en el marco de un bloqueo económico, criminal, ilegítimo, sin precedentes. En diciembre del 2025 me correspondió el honor de informar a Venezuela que habíamos llegado a 1.200.000 barriles de producción en nuestra industria. Vamos al pueblo de Venezuela. A esta hora la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, encabeza la reunión de trabajo con viceministros de hidrocarburos y la directiva de petróleos de Venezuela. Este encuentro tiene como principal objetivo evaluar y propiciar el impulso productivo del sector hidrocarburos y coordinar las estrategias que permitan consolidar el crecimiento de la principal industria en el país, garantizando así el bienestar social y la soberanía energética de la nación. Durante la reunión, la presidenta encargada manifestaba la importancia de la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión ante la Asamblea Nacional, destacando que se trata de una reforma con la finalidad de incorporar en ella los proyectos de la Ley Antibloqueo, con el fin de que los fondos de inversiones sean incorporados y así blindar el hidrocarburo, honrando la palabra del comandante Hugo Chávez cuando perfilaba la potencial crecida de la industria en el país y la manera intransferible e inalienable de la pertenencia de los recursos naturales al pueblo venezolano. Bajo esta visión de soberanía plena y absoluta, Rodríguez ha subrayado que el fortalecimiento de la industria se enmarca en las líneas maestras del Plan de la Patria, específicamente a través de las 7 transformaciones instruidas por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Esta ruta de modernización y eficiencia económica prosigue este 2026, proclamado como el año del reto admirable, donde el sector de los hidrocarburos se erige como el eje esencial y estratégico para el desarrollo nacional. Destacó además que con este proyecto de ley se abre un abanico que permitirá acrecentar la producción de petróleo en el país, creando condiciones necesarias para que los inversores puedan seguir sumándose y apostando por el fortalecimiento de la producción petrolífera en Venezuela. Señores, lo que acaba de decir Delcy Rodríguez sobre el sector de los hidrocarburos no puede analizarse sin ponerlo en contexto con lo que está ocurriendo a nivel político y económico en Venezuela. Ella presenta un relato optimista, lleno de metas y visiones de soberanía energética, pero detrás de esas palabras hay una realidad mucho más compleja y contradictoria. Rodríguez está liderando una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional,
y que busca modernizar un sector que sufrió enormes caídas de producción en los últimos años debido a la falta de inversión, sanciones y mala administración estatal. Esto significa cambiar un sistema que, tradicionalmente bajo el modelo chavista, tenía el 100% del control estatal de PDVSA sobre la producción y comercialización para abrir la puerta a mecanismos que permitan atraer inversión, incluso extranjera, y facilitar contratos con participación privada bajo condiciones más flexibles. Ese tipo de reforma representa una ruptura parcial con el modelo clásico que reservaba todos los derechos al Estado, y no sorprende que esté siendo vista como una adaptación a la presión internacional y a la necesidad de reactivar la industria petrolera. De hecho, analistas y noticias internacionales confirmaron que estas reformas buscan atraer inversión y dar mayor seguridad jurídica a empresas, extranjeras o nacionales para poder operar. Ahora bien, el tono de Rodríguez, que enfatiza el honrar la palabra del comandante Hugo Chávez y la soberanía energética, choca con la realidad de un país que ha visto recientemente un cambio de régimen, con la captura de Nicolás Maduro y un giro en la relación con Estados Unidos. Algunos medios reportan que incluso se han generado acuerdos para ventas de petróleo y recepción de ingresos significativos a cuentas internacionales, algo que indica que la economía venezolana está entrando en un nuevo capítulo de negociación y dependencia económica externa. El problema es que más allá de los discursos, el proyecto de ley y las declaraciones de Rodríguez no están libres de críticas. No hay claridad total sobre cómo se va a garantizar que esos barriles realmente se traduzcan en bienestar social como salarios o servicios públicos y no en acuerdos opacos o prioridades empresariales. Expertos internacionales señalan que, aunque se flexibilicen las reglas, todavía falta confianza legal y transparencia para que inversionistas realmente apuesten por el país. Y aunque el gobierno interino dice haber alcanzado altos niveles de producción recientemente, esos datos no han sido verificados por organismos independientes y siguen siendo cifras muy por debajo del potencial histórico de Venezuela como principal reserva de petróleo del mundo. En resumen, lo que Delcy Rodríguez está planteando es una visión aspiracional y política. Habla de soberanía, de crecimiento y de beneficios para el pueblo. Pero la realidad es que Venezuela está en un proceso de transición que incluye presiones internacionales, cambios legales y una economía petrolera que necesita inversión real, no solo palabras. Ese cambio hacia un modelo más abierto podría ayudar a la producción, pero también trae riesgos de dependencia y tensiones políticas internas, sobre todo sin reglas claras ni mecanismos de transparencia. Así que estas declaraciones hay que leerlas con atención crítica. No son simples anuncios de progreso, sino intentos de posicionar un modelo económico y político en medio de una crisis profunda y un escenario internacional cambiante. Y ahora, señores, no se muevan de la pantalla porque después de estas declaraciones vienen unos comentarios fuertes que les van a dejar sin aliento, así que quédense allí y me cuentan qué opinan de lo que acaba de plantear Delcy Rodríguez. Pero la noticia no termina aquí, señores. No se muevan de sus pantallas, porque a continuación vienen unas declaraciones de Padrino López que los van a dejar con la boca abierta. Así que quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles que están saliendo a la luz en este momento. Y vaya que nosotros hemos sido perseverantes en nuestros principios. Hemos sido perseverantes en la preservación de la paz. Hemos sido perseverantes en la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos sido perseverantes en la defensa de los principios democráticos que nos rigen. Miren qué perseverancia. Miren qué constancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a la República de las mezquindades, de los egoísmos, de los ambicionismos, de los divisionismos. Qué respuesta tan gloriosa y tan virtuosa la de la Fuerza Armada
nacional bolivariana. Bolivariana. ¿Qué respuesta? Señores, escuchemos bien lo que está diciendo Vladimir Padrino López. Él habla de perseverancia, de defensa de la paz, de la Constitución y de los principios democráticos. Presenta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una institución gloriosa, unida y firme frente a lo que llama ambiciones, egoísmos y divisiones. Pero aquí es donde hay que analizar más allá del discurso. Cuando un alto mando militar insiste tanto en la lealtad, la constancia y la moral, no lo hace por casualidad. Normalmente ese mensaje aparece cuando existen presiones internas, dudas o un momento político delicado. Es una forma de cerrar filas y enviar un mensaje tanto hacia adentro de los cuarteles como hacia afuera, al país. Padrino quiere mostrar que la FANB es garante de estabilidad, pero la realidad es que muchos venezolanos sienten que la institución también ha sido parte del problema. Durante años se ha hablado de represión, de persecución y de un uso político de la Fuerza Armada, más que de una defensa neutral de la Constitución. Por eso, cuando él habla de democracia, muchos se preguntan, ¿democracia para quién y bajo qué condiciones? Además, el contexto actual es clave. Venezuela vive un momento de tensión, de presión social y de cambios que todavía no están claros. En ese escenario, el mensaje de Padrino no solo es institucional, es político. Busca mantener control, evitar fracturas y demostrar que el poder militar sigue alineado con el proyecto que hoy gobierna. En resumen, su discurso suena firme, patriótico y bien construido, pero no responde a las dudas de fondo del pueblo. ¿Cuándo habrá verdaderas garantías? ¿Cuándo la Fuerza Armada será realmente de todos y no de un solo sector? ¿Y cuándo la defensa de la Constitución será algo más que palabras? Porque la perseverancia no se mide por discursos, se mide por hechos. Y hoy Venezuela está esperando esos hechos